Dios te bendiga en este día. Mi nombre es Alexander Lucas, pastor de la Evangelical Garifuna Church of Jacksonville, Florida. Hoy quiero traerte una corta reflexión, la cual me ha tocado mucho el corazón. La palabra de Dios dice en Proverbios 13:3 que el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad o desastre. Déjame decirte que cuando yo leía esta porción, yo reflexionaba en cuántas veces he tenido la oportunidad de evitar cualquier malentendido o cualquier problema, ya sea pequeño, ya sea grande, ya sea magno, pero solo con poder callar pude haber evitado cualquiera de estas cosas. Piensa conmigo, a veces en nuestro hogar, con nuestra esposa, a veces tenemos ciertas dificultades o ciertos conflictos solo por la razón de no cerrar la boca por un momento. A veces no hay necesidad ni siquiera de responder. A veces no hay necesidad ni siquiera de ponerse de tú a tú por cosas simples. A veces la solución para poder tener paz y para poder marchar en armonía y en todo momento que haya ese tiempo muy lindo juntos. A veces solo tienes que callar, a veces solo tienes que decir está bien, a veces solo tienes que pensar, hey, pero solamente mi silencio puede evitar que yo mismo tenga un dolor de cabeza hoy. Déjame decirte lo siguiente, a veces en nuestros trabajos nos ponemos de tú a tú con nuestros superiores, o a veces en nuestra familia tenemos a un pariente ahí que es como el que siempre da problemas o la que da problemas. A veces queremos ponernos de tú a tú con él o con ella. A veces queremos decir Naria Gubailú porque tiga buyebu, porque te chungali. Déjame decirte lo siguiente, a veces tu silencio puede ser el ejemplo perfecto para que la gente necia comience a ser sabios también. ¡Ey! Apréndelo. Aprendamos este principio. Tu silencio puede ser el ejemplo perfecto para que los necios comiencen a ser sabios. Eso yo lo aprendía cuando leía este pasaje y yo recordaba tantas locuras que yo he cometido. A veces no hay necesidad ni siquiera de responder sí o no. A veces solo tienes que quedarte en modo mute, como dicen ahí. Así que piensa en esto conmigo y toma un tiempo para reflexionar aún antes de responder, ya sea a tu esposa, ya sea a tu superior, ya sea a tu familia o a tus líderes. Dios te bendiga y espero que esta palabra te sirva en el transcurso de tu vida.